Buenos días, hermanos. Me he emocionado al escuchar a tantos de vosotros dando gracias al Señor por tantas y tantas cosas, ¿no? Y sé que muchos de vosotros habéis quedado con las ganas de decir algo, no os habéis atrevido, pero seguro que tenéis motivos de gratitud. Yo también los tengo. Yo doy gracias al Señor por su iglesia, por vosotros y por toda la iglesia, ¿no? Porque bueno, es increíble poder formar parte de una familia así. Es increíble poder tener familia así donde quiera que vayas. Porque nosotros somos de Xàtiva, de Valencia, pero ahora estamos aquí y sentimos que estamos en familia, ¿no? Entonces os damos las gracias por vuestro cariño, por vuestro apoyo. Hemos recibido mensajes de vosotros, bueno, WhatsApp, porque el mensaje es antiguo ya. Hemos recibido WhatsApp de vosotros dando ánimo, sabéis que estamos de exámenes, estudiando y bueno, trabajando, haciendo lo que podemos, ¿no? Pero gracias por el apoyo y por la oportunidad también de poder hoy compartir con vosotros, bueno, traer palabra del Señor, que es una responsabilidad fuerte. Gracias por los pastores también por la oportunidad de hacerlo, por esa confianza. Y bueno, me ha gustado mucho, ¿no? Lo que ha dicho Tere. Me he levantado esta mañana súper contento porque es domingo, ¿no? Y el tema que hoy traigo, como veis, si podéis poner ya, ya está puesto. Misericordia quiero y no sacrificios. No es un tema fácil. Entonces, antes que nada, no quiero pediros que no os vayáis tristes, ¿vale? Por lo que vamos a reflexionar hoy. Porque es verdad que es un tema, es una exhortación que puede ser dura, ¿vale? Pero es necesario que todas estas cosas las reflexionemos, que mantengamos estos pensamientos frescos en nuestra mente, ¿no? No es, no es tanto como un juicio, una riña, un castigo, ¿no? No, al revés. Es simplemente para ir recordando. Porque he estado orando bastante por este. Voy a poner el cronómetro porque me conozco y si no, sé que no me volveréis a invitar, ¿eh? Prometo que en 1 hora y media, como mucho, estamos fuera. Nada, como os iba diciendo, ¿no? Quiero que hoy pues reflexionemos, que nos pongamos en la situación o en el papel de algunos a los que no estamos acostumbrados a identificarnos. Hoy son los fariseos. Es difícil, es duro. Así que vamos a empezar. Como veis, he titulado Misericordia quiero y no sacrificios. Y bueno, tengo yo un mando. ¿Es hacia el lado? Sí. Eso. Vamos a leer. Este es un tema, misericordia quiero y no sacrificios, es un tema que se ve repetido bastante a lo largo de la Biblia. ¿Vale? Estas palabras son literales de Oseas, del profeta Oseas, en Oseas 6:6. Pero no vamos a hacer una predicación expositiva sobre el pasaje de Oseas, sino que vamos a ir rodando, dando vueltas alrededor del tema. ¿Vale? Y como vamos aquí en Mateo capítulo 9, versículos del 10 al 13, si queréis, yo voy a poner aquí la mayoría de pasajes porque como hay bastantes, no nos va a dar tiempo a buscar tanto, ¿vale? Dice, sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo se supone, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar justos, sino pecadores. Vamos a ponernos en contexto del libro de Mateo, ¿no? ¿Cuál es la intención de Mateo? ¿Qué es lo que está pasando? Mateo, durante aproximadamente 30 o 40 años, los apóstoles estuvieron enseñando acerca de Jesús de manera oral y también tenían mucha tradición, ¿no? Del Antiguo Testamento, todo o la mayoría de cosas, aunque tenía mucho escrito, sobre todo lo que más primaba era esa tradición oral, ¿no? Entonces Mateo recogió toda esta tradición y la plasmó, ¿no? Él la plasmó en este evangelio. ¿Cuál era la intención de Mateo? Mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de la historia de Israel acerca de la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Presenta a Jesús como el Mesías del linaje de David, presenta a Jesús como el nuevo maestro con autoridad como Moisés y presenta a Jesús como Emmanuel, como Dios con nosotros. Esos son los énfasis principales que hace sobre la persona de Jesús. Ahora bien, ¿cómo organiza este evangelio? En Mateo usa una introducción y una conclusión a modo de marco, pero luego el contenido central lo divide en cinco apartados principales, por decirlo así.
Solo vamos a hablar un poquito de la introducción y la primera parte, o sea, hasta el pasaje que hemos leído. En la introducción, como sabéis, está la genealogía de Jesús y resalta que Jesús es del linaje mesiánico de David, que es hijo de Abraham y que traerá bendición, o sea, a través de quien viene la bendición para todas las naciones, ¿no? Esto es importante. Y también nos habla del nacimiento de Jesús para mostrar el cumplimiento de las profecías, para mostrar que Jesús es Emmanuel, que es Dios con nosotros, ¿no? Mateo quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Ya lo hemos dicho antes. Y aquí vemos, ¿no?, unos paralelos que hay entre la persona de Moisés y la persona de Jesús. Moisés salió de Egipto, Jesús también salió de Egipto. Moisés cruzó el Mar Rojo, Jesús pasó por las aguas del bautismo. Moisés estuvo 40 años en el desierto y Jesús 40 días en el desierto. Moisés recibe la ley en el monte y Jesús entrega la ley en el monte, ¿no?, en el sermón del monte. Esto es para ver cómo Mateo relacionaba, ¿no?, a Jesús con Moisés. Era un nuevo Moisés. Con todo esto, Mateo está demostrando que Jesús es la figura prometida que rescatará a Israel, dará una nueva enseñanza divina, salvará a la humanidad de sus pecados y traerá una nueva relación de pacto entre Dios y entre su pueblo. El énfasis de Mateo en el paralelo explica también por qué Jesús ha dividido por qué Mateo ha dividido el contenido de su evangelio en 5 partes, como los 5 primeros libros de la Biblia, que son los que escribe Moisés, ¿no?, el Pentateuco. Jesús anuncia la llegada del reino de Dios. Esto es lo primero que vemos en la primera parte de Mateo. Jesús anuncia la llegada del reino de Dios. Hasta ahora, el mundo, hasta ese momento, el mundo estaba gobernado por el mal y él ha venido a reinar, ha venido a destronar a ese mal y a ponerse él en su lugar, en el trono. De este modo es como rescata al mundo y crea una nueva familia, una familia de personas que le van a seguir y que van a vivir bajo su gobierno, bajo el gobierno de Jesús. Estos son los discípulos, no solo los 12, sino todos los que le seguían, todos nosotros hoy también. De este modo Jesús comienza un movimiento, una nueva comunidad. Y se los lleva a una colina, ya hemos hablado de esto, a ese monte, ¿no? Les explica cómo vivir bajo ese gobierno. Les explica una ley, y eso es el sermón del monte, es la ley explicada. Y es un reino diferente, no es un reino al que están acostumbrados. Es un reino en el que no hay unos más privilegiados que otros. Todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos, pobres, religiosos, no religiosos, todos están invitados a unirse a esta familia, a arrepentirse y unirse a esta familia. Y Jesús deja claro que no ha venido a incumplir la ley, sino que ha venido a vivirla con su propia vida, cosa que hace y cosa que nos ayuda a que podamos entender lo que era la ley, cuál era el verdadero sentido, significado de la ley. Él ha venido para transformar el corazón de su pueblo, para que puedan amar a Dios y amar al prójimo. En el capítulo 22 de Mateo vemos como un fariseo pregunta por el mandamiento más importante. Aquí nos hemos ido un poco más, bastante hacia adelante, ¿vale?, de Mateo. Y Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Como sabéis, los 10 mandamientos se dieron en 2 tablas y, si lo sabéis, la primera tabla contenía los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, nuestra devoción hacia Dios, nuestro amor hacia Dios. Y la segunda tabla contiene los mandamientos que tienen que ver con nuestro amor hacia los hermanos. ¿Os atreveríais a decir que una de las 2 tablas es más importante que la otra? Nadie, ¿verdad? Ambos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, son 2 monedas, dos caras de una misma moneda. No se pueden separar, no podemos olvidar. No podemos olvidar la segunda, sobre todo, que tendemos más a olvidarla. Hoy hemos hablado mucho de misericordia, ¿no? La misericordia del Señor se renueva cada día. ¿Y la tuya? ¿Y la mía se renueva cada día, nuestra misericordia? Vamos pensando en esto, ¿no? Haciendo un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, Jesús crea una comunidad que va creciendo y enseña verdades acerca de su reino y de la ley de su reino, la cual estaba siendo mal interpretada. Lo vemos con cómo la interpretaban los fariseos. Hasta aquí, todo bien. Lo que pasa es que surgió eso, como hemos dicho, un grupo que no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo. No les gustaba este nuevo
reino, este nuevo movimiento que estaba trayendo Jesús, ¿no? Son los fariseos. Mateo en su Evangelio mantiene el foco bastante constante en los seguidores del Señor. Pero de vez en cuando cambia el enfoque. Ahora, no pensemos que está enfocado aquí, en el desarrollo de su comunidad, en los discípulos, y de repente cambia y enfoca a los fariseos. Porque eso nos podría hacer pensar que, bueno, pues estos pasajes son para mí y estos que van para los fariseos los dejo aparte. El cambio de enfoque es que me echo para atrás y se amplía el escenario. Y entran en la misma escena que los discípulos entran los fariseos. Porque no podemos decir que las exhortaciones para los fariseos no son para mí. También son para mí. Por eso decía que hoy el tema no es bonito, pero Tere, quiero que te vayas contenta, igualmente. Sinceramente, cuando leemos este tipo de textos, ¿nos identificamos con los fariseos? ¿O tendemos a pensar, mira qué malos eran, qué barbaridad, mira que estar siempre poniéndole la zancadilla a Jesús, qué fuerte? ¿Verdad que la tendencia es lo opuesto? No, mire, yo soy de los que estarían sentados con Jesús, que soy víctima o soy seguidor de Jesús o tal, y estos otros vienen a juzgarme a mí, pero nunca soy yo el que juzga, nunca soy yo el fariseo, ¿no? Pues es vital para nosotros recordar lo que somos. Hemos cantado varias cosas fuertes hoy. No merezco tu amor, con eso estamos diciendo mucho. Entonces tampoco nos tiene que chocar mucho decir, yo también soy hipócrita a veces, ¿no? Yo también he hecho a veces como los fariseos, ¿no? Es vital reconocer que somos pecadores, que todas las exhortaciones que hace Jesús, todas, son para ti y para mí. De todas tenemos que tomar nota. Jesús les dice a los fariseos, volviendo al pasaje, al primero, al de Mateo capítulo 9, id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, ¿Solo se lo decía a los fariseos? ¿Solo ellos tenían que aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio? No. Todos debemos aprenderlo, ¿no? Ahora sí que vamos a Oseas. Oseas es donde está la cita original, ¿no? ¿Qué haré contigo, oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? Vuestra lealtad es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. Por esta razón yo os despedazaré por medio de los profetas. Os mataré como los dichos de mi boca y mi juicio saldrá como la luz. Porque misericordia quiero y no sacrificios y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí hay mucha tela, pero como he dicho vamos a quedarnos solo en el tema de misericordia quiero y no sacrificios. Pero aquí vuelvo a preguntar, ¿a quién van dirigidas estas palabras? ¿Me lo podéis decir vosotros mismos? Lo pone en el texto mismo. A Efraín y a Judá. Como sabéis, en tiempos del profeta Oseas el reino de Israel ya estaba dividido. Estaba el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Judá, está claro, y Efraín era el pueblo más al sur de Israel, que hacía frontera con Judá. Entonces, al decir Efraín y Judá, se está refiriendo a todo el pueblo original de Israel, lo que originalmente era solo un pueblo, ¿no? Se está refiriendo a todos nosotros también, porque nosotros hoy somos parte de este Israel, no de Israel la nación como hoy la conocemos, no tenemos esa nacionalidad, pero sí como Israel el pueblo de Dios, ¿no? Hoy somos parte. Y voy a explicar muy brevemente, porque es interesante y es importante hablar sobre el nombre de Israel, porque trae mucha información. En general, todos los nombres hebreos tienen mucha información detrás. Por ejemplo, ¿cómo se dice en hebreo paz? Que seguro que lo sabéis. Shalom. ¿Vale? Entonces, si paz es shalom, Salomón, ¿qué puede significar? Pacífico. Viene del Shalom y Salomón. ¿Veis cómo suena muy parecido? Vienen de la misma raíz, de paz. Pacífico. Y es que precisamente el reinado de Salomón fue el reinado más pacífico de todos los tiempos de Israel. Esa información es la que está detrás de los nombres, ¿no? Ese tipo de información. Entonces, con Israel pasa lo mismo. Israel está formado por 3 palabras hebreas. Ish, Ra y El. Ish es hombre, Ra es malo y El es Dios. Aquí vemos ya que algo ha pasado entre el hombre y entre Dios. Hay algo malo. Hay una... Israel. hay un problema. Ha habido un conflicto. Un enfrentamiento entre el hombre y Dios.
Y lo dice la Biblia, ¿no? Ya no lo digo yo. Si recordáis cuando el Señor le cambia el nombre a Jacob, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué le cambia el nombre? Porque has luchado con Dios. Esa es la información que hay detrás del nombre Israel. Nosotros lo leemos como un nombre más y podemos pasar por alto estas cosas. Pero es que esa es nuestra naturaleza. Es que desde que el pecado entró en nosotros es nuestra naturaleza. La naturaleza de la humanidad es estar en contra de Dios, la nuestra también. Aunque el Señor nos transforma, aunque el Señor está en nosotros, tenemos esa tendencia pecaminosa, esa tendencia a desobedecer al Señor, ¿no? Todo esto lo voy diciendo para que tengamos en mente que tenemos que examinarnos, que tenemos que estar constantemente. No podemos tranquilizarnos, no podemos confiarnos, ¿no? El que esté fuerte, que mire de no caer, ¿no? Pasamos. Ahora sí que pasamos más a hablar de misericordia quiero y no sacrificios. Ya tenemos claro que misericordia quiero y no sacrificios es para todos. Así que ahora lo que vamos a hacer, no, lo voy a dejar así para no distraer. No quería distraer. Misericordia quiero y no sacrificio es para todos y es una idea que se repite bastante a través de las Escrituras. Hemos visto que Oseas 6.6 es que lo dice literalmente, Mateo 9.10 y Mateo 12.7 Jesús lo cita literalmente y se lo está diciendo, está dando respuesta a fariseos, pero también otros pasajes hablan de lo mismo o algo parecido sin decir las mismas palabras. Por ejemplo, 1 Samuel 15.22. Se complace el Señor en los holocaustos y en los sacrificios, como que en la palabra del Señor sea obedecida. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el sebo de los carneros. Hebreos 10.8, citando a Salmo 40, como vemos es Antiguo Testamento Nuevo, en toda la Biblia se está repitiendo la idea. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios, por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Como vemos es una idea que está constante en las Escrituras. ¿Pero qué significa? Para ello solo vamos a analizar una palabra de esta frase, que es misericordia. Misericordia en hebreo, como la escribió Oseas. Misericordia es, bueno, como sabéis, es un atributo del Señor. El Señor es misericordioso. Éxodo 34.6 describe a Dios de esta forma. Yahvé, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La palabra misericordia en hebreo, voy un poco rápido porque tengo bastante y quiero limitarme al tiempo, no quiero pasarme mucho. La palabra misericordia en hebreo es gesed y implica un sentimiento de amor, de fidelidad, de compasión, de bondad, de ternura, pero también implica una acción, no es solo un sentimiento. O sea, cuando vemos por la tele, digo por la tele porque es por donde podemos ver, ¿no? O por redes sociales o por cualquier sitio. Cuando vemos catástrofes, gente sufriendo, ¿no? Sobre todo eso, gente que sufre, podemos verlo y decir, ay, pobrecitos, sentir lástima, y después que empiece la película y nos olvidamos. Eso no es misericordia, eso es lástima. Misericordia es, a lo mejor yo ahora no puedo hacer nada directamente por ellos, pero a lo mejor sí que puedo pararme y orar, tenerlos presentes en mis oraciones. Eso es misericordia, hacer lo que está en mis manos, ¿no? Por ayudar a las personas que están en esta situación. Vamos a ver un ejemplo de esto, de misericordia quiero y no sacrificio, un ejemplo que nos da Lucas, nos lo da Jesús, en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Es el buen samaritano. Lucas 10, del 25 al 37. Dice, y he aquí, cierto maestro de la ley, siempre son ellos, maestros de la ley, fariseos, se levantó para probarle diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Aquí esta pregunta ya nos da mucha información. ¿Qué cosa haré? ¿No? Es el legalismo ese. ¿Qué tengo? ¿Yo puedo hacer algo para heredar la vida eterna? Pues voy a hacerlo. Estoy pensando egoístamente solo en qué hago para salvarme yo, ¿no? Y ya está. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? O ese verbo se puede traducir también como recitas. Pero como sabéis, ellos recitaban
Todos los días tenían que recitar el Shema, el versículo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda... Entonces lo sabían, ya tu prójimo como a ti mismo. Y él respondió, pues, estas palabras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, este maestro de la ley, dijo, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron, y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, descendía cierto sacerdote por aquel camino, y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar, y al ir a verle, pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó cerca de él, y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 monedas y se las dio al mesonero, diciéndole, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Sabemos la respuesta del fariseo, obviamente el samaritano, ¿no? Aquí, como hemos dicho, no vamos a analizar tampoco este pasaje en profundidad, solo ver el ejemplo, ¿no? Tenemos 4 protagonistas principales, si incluimos al mesonero 5, pero no hace nada práctica, bueno, hace el cuidado ese, pero... Y la víctima tampoco hace mucho, está en el suelo, no puede hacer nada más. Pero vamos a hablar un poco del sacerdote, el levita y el samaritano. El sacerdote era una figura que tenía la función de ser vínculo entre Dios y el hombre. Representaba al hombre delante de Dios, pero también representaba a Dios delante del hombre. Tenía 3 deberes especiales, específicos. La correcta celebración de los sacrificios y del mantenimiento del santuario, la enseñanza de la ley al pueblo y la consulta de la voluntad de Dios por medio del éfod, el urim, el tumim, ¿no? Por otro lado, el levita. El levita tenía también sus funciones. Tenía que asistir a los sacerdotes en todos estos ritos, en todas estas funciones del templo. Guardaba las puertas del templo, era música, era el grupo de alabanza del templo. En resumen, tenía funciones pues, de mantenimiento, de liturgia, pues eso, como hemos dicho, de asistir a los sacerdotes también. Como es normal, para ambos había normas muy específicas de cómo había que hacer las cosas, por la responsabilidad que tenía, ¿no? Que tenía su ministerio. Tenían que mantenerse puros a toda costa para estar en el santuario, para estar en presencia de Dios. Y para poder realizar estas tareas. Hay ejemplos en la Biblia de sacerdotes o levitas que llegaron a morir por no tener esto en cuenta. Sabéis que el sumo sacerdote, que es el que entraba al lugar santísimo, si no estaba puro, automáticamente moría y lo tenían que sacar con una cuerda porque nadie podía entrar. La impureza no puede estar en presencia de Dios y ellos se debían purificar. Y depende del tipo de impureza, tardaban más tiempo en purificarse o menos tiempo. Algunas de las formas de hacerse impuro era pues tocando enfermos o tocando cualquier cosa relacionada con la muerte. Si te pasaba esto, que tocabas a alguien que estaba muerto o alguna cosa así, tenías que estar 7 días por lo menos para purificarte y poder volver a las labores. Estamos hablando de, en este caso, de levitas y sacerdotes que son los que sirven en el templo. Ser impuro y ser pecador no es lo mismo. Eso es algo que, al menos yo, he confundido durante mucho tiempo. Ser impuro y ser pecador no es lo mismo. Ser impuro simplemente no te permite estar en presencia directa con Dios debido a su santidad. No te permite servir en el santuario, ¿vale? Lo que era pecado era entrar impuro a la presencia del Señor. El no tener ese temor de ir de cualquier manera delante del Señor sin reconocer su pureza, la auténtica pureza del Señor, ¿no? Mi impureza con su pureza no pueden estar en contacto. Entonces eso lo tenían que tener en mente. Porque, como hemos dicho, podían incluso morir. Entonces, sacerdote y levita eso lo tenían en mente. Claro, al ver a un hombre medio muerto en el suelo, dice, uy, hay peligro de que me contamine, hay peligro de que sea impuro. Yo tengo que seguir mi camino al templo,
a seguir con los sacrificios, a seguir con mis tareas. No puedo, eso dice el sacerdote, ¿no? El sacerdote es que ni siquiera se acerca a ver, dice qué pasa. El levita sí que se acerca a ver. A lo mejor el levita es como el ejemplo que he dicho, vemos la tele, ay, qué pena, pero sigo para adelante, ¿no? Porque tienen unas labores y tienen unas responsabilidades y hay que cumplirlas. Pero recordemos, ser impuro no es pecado. Ellos podían haber ayudado a esa persona a haberse hecho impuros y haberse purificado después y más tarde volver a sus labores. Pero no, eligieron los sacrificios en vez de la misericordia. Por otro lado, el samaritano. Como sabéis, el samaritano era enemigo de los judíos. Y es el único que sí tuvo misericordia, que pasó, vio, tuvo sentimientos y actuó en consecuencia. Esa fue la misericordia, eso es la misericordia. Como he dicho, no podemos profundizar más, era simplemente profundizar más en la parábola. Era simplemente un ejemplo de lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Volvemos a Mateo, al pasaje del principio, Mateo 9, 10 al 13, que lo tenemos en la pantalla. Igual que el sacerdote y el levita de la parábola, los fariseos están más interesados en mantener su santidad entre comillas. Digo santidad porque el querer mantener tu santidad a costa de los demás te hace precisamente no ser santo. Entonces, queriendo mantener su santidad, lo que hacía era no ayudar a los demás. Ahora voy a poner una ilustración, le había dicho a David, no sé dónde está, hasta ahí al fondo, que lo iba a usar como ilustración. Imagina un enfermero que no visita enfermos para no contagiarse. Imagínate, David, que como enfermero está en el hospital y eso, no quiere curar a nadie por si se infecta. ¿De qué sirve entonces que esté en el hospital? ¿De qué sirve David en el hospital? No tiene ninguna utilidad. Yo imagino que David habrá visto barbaridades, heridas que a mí a lo mejor me desmayan incluso, ¿no? Pero me imagino que él cuando ve esas cosas tiene compasión de la persona y quiere dar lo mejor de sí mismo para ayudarla. Imagino que él va a aplicar todo su conocimiento y toda su experiencia para hacerlo lo mejor posible, para curarla de la mejor manera, que esa herida quede cicatrizada lo mejor posible y que cuando lo hago que le duela lo menos posible. Estoy casi seguro. No creo que quiera, bueno, voy a ver si le hago un poquito de daño a esta persona, no creo que vaya por ahí. No imagino a David diciendo, cuando ve una herida de estas, ¡ostras, qué asco! No, vete a casa. Vete a casa y te apañas tú con tu problema. No me lo imagino. Espero que no, David? Pues esto es lo que hacían los fariseos. Esto ha sido una ilustración así exagerada, pero esto es lo que hacían los fariseos. Dice, yo que sé de la ley os podría ayudar, pero no, es que no os voy a ayudar. No, porque me puedo contaminar yo, no, yo me quedo aquí y cumplo con lo que tengo que hacer y ya está. Cumplo con lo que tengo que hacer porque no habían entendido bien qué es lo que tenían que hacer. Porque en realidad no estaban cumpliendo lo que tenían que hacer, lo que hemos visto al principio. Amar a Dios, pero amar también a las personas. Por eso hemos dicho al principio que Jesús viene para explicar la ley, para explicar lo que significaba, cuál era el verdadero significado de la ley viviéndolo con su propia vida. El legalismo, ese intento de cumplir las normas de Dios egoístamente, más esa falta de misericordia por el prójimo, lo critica fuertemente Juan, por ejemplo, también. Juan, en 1 de Juan 4:8, en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el mismo capítulo, el versículo 20, si alguien dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, este es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Son palabras fuertes. Ahora, tú puedes decirme, hombre, Juan es muy duro, yo odiar no odio a nadie. Tanto como odiar, hay gente que me cae mal, hay gente que si puedo, eso yo lo he escuchado muchas veces, hay gente que si puedo la evito, pero no la odio, no quiero que le pase nada malo. Vale, pero es que vamos a ver lo que está diciendo aquí Juan, porque está diciendo odiar, pero como sabemos, otra vez, ahora en griego, las palabras tienen un significado, o pueden tener un significado bastante más amplio que en español. Odiar para nosotros es pues lo peor, ¿no? Desear todo mal para una persona y eso. Pero en el sentido griego, odiar tiene un significado muy amplio. Lo que no quiere decir que puedas interpretarlo de una forma o de otra. Quiere decir que tienes que interpretarlo de todas las formas. Odiar va desde odiar en extremo, odiar a muerte,
hasta el simple hecho de, como lo he puesto, ser indiferente a las necesidades de los demás. Eso significa miseo, que es el verbo en griego de odiar. Entonces, podríamos hacer una relectura de este versículo 20 de 1 Juan 4, diciendo, si alguien dice yo amo a Dios, pero es indiferente a las necesidades de su hermano, este es un mentiroso. Ahí cambia la cosa. Ahí ya sí que, pues me tengo que incluir en lo que está diciendo. Ya no puedo decir, no, yo no odio, no. Yo sí que soy indiferente muchas veces a las necesidades de los demás. Entonces, para ir terminando, yo te pregunto ahora, ¿qué cosas estás amando tú? ¿Qué es lo que estás amando tú? ¿Eres consciente de que el mundo en el que vives es un mundo que sufre, que necesita a Jesús? ¿O estás siendo indiferente? Hemos cantado Llevaré la cruz por ti. ¿Qué significa eso? Es venir a la iglesia y estar bien aquí. Estar contentos, como he dicho, que sí, que hay que estar contentos por venir a la iglesia, claro, es motivo de alegría, nos juntamos como hermanos para agradecer al Señor tantas y tantas cosas como hoy le hemos agradecido, ¿no? Pero no solo es eso. Tu llamado, tu misión como discípulo de Jesús y la mía, no es ser bueno, asistir a la iglesia felizmente cada domingo y participar de las actividades de la iglesia y ya está. Tu misión y la mía es hoy la misma que la de Jesús. Aliviar el sufrimiento del mundo, darle a conocer al único y verdadero Salvador, que es Jesucristo. ¿Recordáis qué hace Jesús al iniciar su ministerio? Está en Lucas capítulo 4. Él está en una sinagoga y le dan a leer un rollo de un libro del Antiguo Testamento, el rollo de Isaías, capítulo 61. Y él dice que en ese momento está iniciando su ministerio, es cuando él dice, esta profecía se ha cumplido en mí ahora. Y las palabras que dice de lo que él viene a hacer, de cuál es su ministerio, es, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pues todo esto es misericordia quiero y no sacrificio. Es entender bien qué significa amar a Dios y amar a las personas y vivirlo todo. Que el Señor nos ayude a no ser como el enfermero inútil, ¿no?, que hemos visto, que se queda quieto ante la necesidad de los demás y que nos ayude a ser como el enfermero que da todo lo que puede, de sus conocimientos, de sus capacidades, para ayudar a los demás. ¿Sabéis el pasaje, el versículo? Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y pecado de verdad. Porque a veces podemos pensar, no, pero eso no es tan... No, sí. Quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Déjame terminar solo leyendo un pasaje más. Es conocido, ¿no? Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como un bronce que resuena o un címbalo que retiñe, como un enfermero inútil. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Amén, hermanos.